Además de ser el proyecto más grande y exitoso de la carrera del mangaka Shotaro Ishinomori, Kamen Rider es uno de los iconos más reconocibles de la cultura pop japonesa, siendo uno de los principales exponentes y los que aseguraron un futuro al género tokusatsu. La fama y reconocimiento de esta franquicia no ha hecho más que crecer desde su regreso a la televisión en el año 2000. Pero, ¿qué es Kamen Rider? Kamen Rider, o el motociclista enmascarado, es un manga de 4 volúmenes publicado en 1972 por el reconocido mangaka Shotaro Ishinomori, del cual hay un video completo dedicado en este canal. Formando parte del trato entre Shotaro y la productora Toei, Kamen Rider formaría parte de ese grupo de obras de Shotaro que tendrían una adaptación a serie live action simultánea con su estreno, como lo habían sido antes Inazuma Nikki Kaider y como lo serán en el futuro Roboto Keiji y Himitsu Sentai Go Renja. Pero entre todas estas, Kamen Rider resaltó sobre las demás, y por mucho, por lo cual Toei le dio seguimiento terminando con una primera temporada de 93 capítulos, lo cual posteriormente terminaría consolidándose como una franquicia durante los años 70. Pero el concepto de Kamen Rider no era algo nuevo para Shotaro, siendo que Kamen Rider en parte se deriva de The Skullman, otro manga del mismo autor, que originalmente se iba a transmitir como serie live action en vez de Kamen Rider, pero a Toei le pareció que Skullman sería demasiado violento para el público objetivo. Entonces, a partir de The Skullman se hicieron algunos cambios de diseño, como cambiar de una calavera a un saltamontes, y se hicieron ciertos cambios en la trama, además de quitar gran parte de la violencia que preocupaba a Toei. Y todo esto terminó siendo el mítico motociclista enmascarado. Eventualmente el manga dejó de publicarse, pero la serie continuó dejando por aparte la trama del manga y enfocándose a formar su propio universo, siempre teniendo a Shotaro cerca del proyecto. Siendo así, entre los años 1972 y 1981, Kamen Rider contó con 7 temporadas. Después de esto tuvo un parón hasta 1987, donde la serie se mantuvo en pie con 3 películas basadas en Kamen Rider, pero que le dieron un enfoque distinto. Y originalmente se planeaba terminar con la franquicia ahí donde estaba, pero tras la trágica muerte de Shotaro Ishinomori en el año 1998, se tomó la decisión de reanudar la serie dándole un enfoque totalmente nuevo, empezando en el año 2000 y siguiendo sin interrupciones hasta el día de hoy, transmitida principalmente en TV Asahi. A estos periodos de tiempo se les dividió por eras, la era Showa y la era Heisei, esta última estando dividida en dos, ambas recibiendo sus nombres del apellido del póstumo emperador en esa época de Japón. La era Showa comprende desde 1972 hasta 1981 y estuvo compuesta por Kamen Rider B3, Kamen Rider X, Kamen Rider Amazon, Kamen Rider Stronger, Kamen Rider Sky Rider, Kamen Rider Super One, Kamen Rider Black y Kamen Rider RX. Durante el parón después de RX salieron 3 películas basadas en Kamen Rider. Estas fueron Shin Kamen Rider CEO y Kamen Rider J, las cuales le daban un enfoque bastante distinto a las series convencionales. Posteriormente la era Heisei se dividió en 2 fases. La primera comprendió desde el 2000 hasta el 2009 y estuvo compuesta por 10 temporadas. Kamen Rider Kuga, Kamen Rider Agito, Kamen Rider Ryuki, Kamen Rider Faiz, Kamen Rider Blade, Kamen Rider Hibiki, Kamen Rider Kabuto, Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Kiba y Kamen Rider Decade, la cual celebró el 10º aniversario del regreso de Kamen Rider a la televisión japonesa. La segunda fase de la era Heisei comprende desde 2010 hasta la actualidad, contando actualmente con 9 temporadas y una extra, compuesta por Kamen Rider Double, Kamen Rider O, Kamen Rider Force, Kamen Rider Wizard, Kamen Rider Gaim, Kamen Rider Drive, Kamen Rider Ghost, Kamen Rider X8 y Kamen Rider Build, que actualmente sigue en emisión, además de Kamen Rider Amazons, una serie adicional transmitida entre el 2016 y 2017, con un nivel de violencia fuera de lo habitual. Antes de analizar cada serie a profundidad, hay que aclarar ciertos detalles, o más bien hay que conocer ciertas características en común que han definido el arquetipo de Kamen Rider, que hasta el día de hoy sigue vigente y transformándose con cada temporada. Para empezar, hablemos del elemento principal, el héroe, el Kamen Rider. En cada serie hay un Rider principal, el cual lleva el mismo nombre de la serie, exceptuando la primera, donde hay 2 héroes principales, Kamen Rider Ichigo y Kamen Rider Nigo. Durante la era Showa, en la mayoría de las series se mantuvo con un solo héroe por cada temporada, que como en la mayoría de las series tokusatsu se enfrenta a un tipo de ejército de monstruos, como en el Sentai y en los Ultraman, por ejemplo. Pero a partir de la era Heisei se empezaron a implementar los Riders de apoyo, y más interesante aún, los Riders antagonistas. En muchos casos existen los grupos antagonistas convencionales, pero también existen los Riders que hacen de antagonistas. No necesariamente villanos, pero sí se oponen en muchas ocasiones a los protagonistas, pero eventualmente llegan a unirse, siendo más bien como Riders antihéroes. Y siguiendo este caso han llegado a haber hasta 13 Riders en una sola temporada, siendo esta Ryuki.
La era Heisei trajo muchos cambios a Kamen Rider, uno de ellos siendo los cambios en las fases. En esencia, la mayoría de los Riders a partir de Double tienen una fase básica que cambia según ciertos transformadores, dándole al Rider poderes diferentes a sus poderes originales. Un ejemplo de esto serían las Lock Seeds de Gaim y los Flash de Double. Eso fuera de las formas definitivas de cada Rider, la cual está vigente desde Kuga, que implementó por primera vez la Growing Form, que era una forma del Rider parecida a la básica, pero que le daba más poderes. Y otro detalle característico de cada héroe del Tokusatsu, y claro, de cada Rider, como los Sentai tienen sus super armas y los Ultramen cortan cosas. Sí, no, es en serio, cortan cosas, así nomás. Pues el finisher de cada Rider se le conoce como la Rider Kick, que en síntesis es, como su nombre lo dice, una patada voladora flamante que hace de golpe definitivo. Este aspecto se ha mantenido desde Ichigo hasta ahora, al igual que las llamadas Rider Machines, básicamente motos exceptuando Kamen Rider Drive y los Riders secundarios de Drive, que usan autos. Y bueno, hubiera estado bien que la Rider Machine de Force hubiera sido un cohete, pero bueno, no importa, nos conformamos. Y bueno, en síntesis esto es lo que es Kamen Rider. Así que tras esta introducción al Kamen Rider, la próxima entrega de esta sección repasaremos en detalle las temporadas de la era Showa de Kamen Rider, junto con la trilogía de películas de los 80. Así que mientras ese día llega, en no mucho tiempo, guiño guiño, sean bienvenidos a El Motociclista Enmascarado, Kamen Rider.